comencé a darme cuenta de que la evidencia acerca de la existencia de Dios, aunque no era una prueba, era en realidad bastante interesante. Y ciertamente me hizo comprender que el ateísmo ya no sería para mí una opción aceptable, que era la menos racional de las opciones. Estás a punto de escuchar las declaraciones del reconocido científico Francis Collins, quien se desempeñó como director del grupo que completó con éxito el estudio sobre el genoma humano. En este video, el erudito Francis Collins nos explica por qué como científico llegó a creer en Dios y da una serie de argumentos realmente interesantes y que te van a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios, a darte argumentos sólidos y fuertes, pero sobre todo te van a llevar a Cristo. Al final quiero desarrollar por qué estos argumentos validan al cristianismo como la fe verdadera y nos llevan hacia los pies de la cruz. No recorreré toda la cronología tal como realmente ocurrió, pero permítanme resumirles los tipos de argumentos que finalmente me llevaron a la posición de reconocer que la creencia en Dios era un acontecimiento completamente satisfactorio desde el punto de vista intelectual, pero también algo para lo cual estaba descubriendo cada vez más que tenía un hambre espiritual. Y, curiosamente, algunas de las señales que apuntaban hacia Dios habían estado delante de mí todo el tiempo, provenientes del estudio de la naturaleza. Realmente no había pensado en ellas, pero allí estaban. He aquí una que parece una afirmación obvia, pero quizá no lo sea tanto. Hay algo en lugar de nada. No hay razón para que así sea. Esta frase de Wigner, el laureado con el Premio Nobel en Física, llamó mi atención porque yo había estado involucrado, por supuesto, como estudiante de posgrado, trabajando con mecánica cuántica, con la ecuación de Schrödinger. Y una de las cosas que tanto me habían atraído de las matemáticas, la física y la química, era cómo este tipo particular de descripción de la materia y la energía funciona. Quiero decir, realmente funciona bien. Y una teoría que es correcta a menudo resulta ser simple y hermosa. ¿Y por qué habría de ser así? ¿Por qué deberían las matemáticas ser tan irrazonablemente eficaces al describir la naturaleza? Ahí está el Big Bang. El hecho de que el universo tuvo un comienzo, como prácticamente todos los científicos están llegando ahora a la conclusión, hace aproximadamente 13.7 mil millones de años, en una singularidad inimaginable, donde el universo, más pequeño que una pelota de golf, apareció repentinamente y luego comenzó a expandirse y ha estado expandiéndose desde entonces. Y podemos calcular esa singularidad al observar cuán lejos se están alejando de nosotros esas galaxias y cosas como la radiación cósmica de fondo de microondas, el eco de ese Big Bang. Y por supuesto, eso presenta una dificultad, porque nuestra ciencia no puede mirar más allá de ese punto. Y parece que algo salió de la nada. Bueno, se supone que la naturaleza no permite eso. Así que si la naturaleza no es capaz de crearse a sí misma, ¿cómo llegó aquí el universo? No se puede postular que fue creado por alguna fuerza natural, porque entonces no se ha resuelto el problema, ya que habría que preguntar, ¿qué creó esa fuerza natural? Por lo tanto, la única explicación plausible, según me parecía, es que debe haber alguna fuerza sobrenatural que realizó la creación. Y por supuesto esa fuerza no necesitaría estar limitada por el espacio ni siquiera por el tiempo. Ahora estamos llegando a algún lugar. Bien. Imaginemos que existe un creador, llamemos a ese creador Dios, que es sobrenatural, que no está limitado por el espacio, no está limitado por el tiempo y es un matemático bastante bueno. Y esto empieza a tener sentido. Pues bien, Dios también debe ser un físico increíble, porque otra cosa que comencé a comprender al leer un poco más es que existe este ajuste fino fenomenal del universo que hace posible la complejidad y por lo tanto la vida. Quienes estudian física y química saben que hay toda una serie de leyes que gobiernan el comportamiento de la materia y de la energía. Hay ecuaciones simples y hermosas, pero tienen constantes en ellas como la constante gravitacional o la velocidad de la luz. Y en el momento presente no se puede derivar el valor de esas constantes. Son lo que son datos dados. Hay que hacer el experimento y medirlos. Bien, supongamos que fueran un poco diferentes. ¿Importaría eso? ¿Cambiaría algo en nuestro universo si la constante gravitacional fuera un poco más fuerte o un poco más débil? Algunos días pienso que es un poco más fuerte, pero no creo que realmente lo sea.
Así que ese cálculo se realizó, particularmente en la década de 1970, por Barrow y Tipler. Y la respuesta fue asombrosa, que si se toma cualquiera de estas 15 constantes y se ajusta apenas un poquito, todo deja de funcionar. Tomemos la gravedad, por ejemplo. Si la gravedad fuera apenas una parte en aproximadamente 10.000 millones más débil de lo que realmente es, entonces después del Big Bang no habría suficiente atracción gravitacional como para producir la coalescencia de estrellas, galaxias, planetas, usted y yo, y se terminaría con un universo estéril que se expandiría infinitamente. Si la gravedad fuera apenas un poco más fuerte, entonces las cosas ciertamente se agruparían, pero un poco demasiado pronto. Y al Big Bang le seguiría después de un tiempo un gran colapso, y no tendríamos la oportunidad de aparecer, porque el momento no sería el adecuado. Y ese es solo un ejemplo. No se puede mirar esos datos sin maravillarse ante ellos. Es asombroso ver el filo de improbabilidad sobre el cual existe nuestra existencia. Entonces, ¿qué significa eso? Bien, puedo pensar en 3 posibilidades. En primer lugar, tal vez la teoría algún día nos dirá que estas constantes tienen que tener el valor que tienen, que existe alguna razón a priori para ello. La mayoría de los físicos con los que hablé no consideran eso demasiado probable. Podría haber relaciones entre ellas que deban mantenerse, pero no el conjunto completo. Una segunda posibilidad es que quizás somos uno de una serie casi infinita de otros universos que tienen diferentes valores de esas constantes. Y por supuesto, tenemos que estar en aquel en el que todo resultó correctamente. De lo contrario, no estaríamos teniendo esta conversación. Esa es la hipótesis del multiverso, y es defendible siempre que se esté dispuesto a aceptar el hecho de que probablemente nunca se podrá observar esas series infinitas de otros universos paralelos. Eso requiere un salto de fe considerable. La tercera posibilidad es que esto sea intencional, que estas constantes tengan el valor que tienen porque ese Dios creador, que es un buen matemático, también sabía que había un conjunto importante de ajustes que debían establecerse aquí si este universo que estaba llegando a la existencia iba a ser interesante. Así que tome esas 3 posibilidades y pregúntese cuál de ellas parece más plausible. Aplique la navaja de Occam, si se quiere, que dice que la explicación más simple es la que tiene más probabilidad de ser correcta. Bien, yo me inclino por la tercera, especialmente porque ya había llegado en cierta medida a esa conclusión en términos de los otros argumentos acerca de la idea de un creador. Y esto es interesante, pero por supuesto, hasta ahora, ¿hasta dónde hemos llegado? Hemos llegado al Dios de Einstein, porque Einstein ciertamente se maravillaba ante la manera en que funcionaban las matemáticas. Einstein no estaba consciente, hasta donde sabemos, de los argumentos del ajuste fino en este nivel, pero probablemente los habría abrazado del mismo modo. Pero todavía no hemos llegado realmente a un Dios teísta. Hemos llegado a un Dios deísta. Entonces, ¿cómo llegamos allí? Bien, ahora volvemos a Lewis en ese primer capítulo de Mere Christianity, que se titula Right and Wrong as a Clue to the Meaning of the Universe. Y aquí, de lo que se está hablando es de la ley moral. No tomé filosofía en la universidad, así que realmente no sabía de qué se trataba todo esto. Pero cuando comencé a reconocer cuál era el argumento, sonó verdadero. Sonó verdadero de una manera realmente impactante. Una de esas cosas en las que uno se da cuenta. He sabido esto toda mi vida, pero nunca lo había pensado realmente con detenimiento. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento es que nosotros, los seres humanos, somos únicos en el reino animal por el hecho de que aparentemente estamos bajo una ley, aunque parecemos libres de quebrantarla, porque eso sucede todos los días. Y la ley es que existe algo llamado lo correcto y algo llamado lo incorrecto, y se supone que debemos hacer lo correcto y no lo incorrecto. Nuevamente, quebrantamos esa ley. Cuando lo hacemos, ¿qué hacemos? Ponemos una excusa, lo cual solo significa que creemos que la ley debe ser verdadera cuando intentamos librarnos de la culpa. Ahora bien, las personas objetarán rápidamente. Un momento, puedo pensar en culturas humanas que hicieron cosas terribles. ¿Cómo puede usted decir que estaban bajo la ley moral? Pues bien, si usted estudia esas culturas, descubrirá que las cosas que nosotros consideramos terribles estaban en su columna llamada correcto, debido a diversas expectativas culturales. Así que claramente la ley moral es universal, pero está influenciada en términos de acciones particulares y de cómo se evalúan dentro de la categoría de correcto e incorrecto.
Ahora bien, la ley moral a veces nos llama a hacer cosas bastante dramáticas, particularmente en términos de altruismo, donde uno hace algo sacrificial por otra persona. ¿Y qué hay de eso? Las personas pueden argumentar, y lo han hecho y lo seguirán haciendo, que todo esto puede explicarse por la evolución. Y esos son argumentos útiles de considerar. Por ejemplo, si usted está siendo altruista con su propia familia, puede ver cómo eso podría tener sentido desde una perspectiva evolutiva, porque ellos comparten su ADN. Así que si usted está ayudando a que su ADN sobreviva, bueno, también es el suyo. Y eso tiene sentido desde un argumento darwiniano acerca de la aptitud reproductiva. Si usted es amable con alguien esperando que más adelante esa persona sea amable con usted, una forma recíproca de altruismo. Bien, se puede ver cómo eso también podría tener sentido en términos de beneficiar su éxito reproductivo. Incluso, se pueden formular argumentos, como lo ha hecho Martin Nowak en Harvard, de que si se realizan modelos computacionales de cosas como el dilema del prisionero, se pueden obtener motivaciones para que grupos enteros se comporten de manera altruista unos con otros. Pero una consecuencia de eso y de todos los demás modelos que se han elaborado es que todavía se tiene que ser hostil hacia las personas que no están en su grupo. De lo contrario, todo el sistema se desmorona en términos del impulso evolutivo hacia una competencia exitosa. Ahora bien, ¿eso encaja? ¿Es eso lo que vemos en nuestra propia experiencia? ¿Cuáles son las circunstancias en las que pensamos que la ley moral ha estado actuando de manera más dramática? Yo sostendría que no es cuando simplemente somos amables con nuestra familia, ni simplemente amables con las personas que van a ser amables con nosotros, ni siquiera cuando somos amables con otras personas dentro de nuestro propio grupo. Las cosas que nos impactan, que nos hacen maravillarnos y decir que eso es lo que significa la nobleza humana, son cuando ese altruismo radical se extiende más allá de esas categorías. Cuando uno ve a la Madre Teresa en las calles de Calcuta recogiendo a los moribundos. Cuando uno ve a Oskar Schindler arriesgando su vida para salvar a judíos del Holocausto. Cuando uno ve al buen samaritano. O cuando uno ve a Wesley Autry, un obrero de la construcción afroamericano, de pie en el andén del metro en la ciudad de Nueva York, y junto a él un joven, un estudiante de posgrado, sufrió una crisis epiléptica. Y para horror de todos los que estaban allí, el estudiante cayó a las vías delante de un tren que se aproximaba. Con solo una fracción de segundo para tomar una decisión, Wesley también saltó a las vías, arrastró al estudiante, que todavía estaba teniendo la convulsión, hacia ese pequeño espacio entre los rieles, lo cubrió con su propio cuerpo, y el tren pasó por encima de ambos. Y milagrosamente, hubo el espacio suficiente para que ambos sobrevivieran. Y aquí hay una imagen del día siguiente, mientras Wesley describe la situación, de pie junto al padre del joven. Esto fue claramente altruismo radical. Estas personas no se conocían en absoluto, no había probabilidad de que se volvieran a ver en ninguna otra circunstancia y pertenecían a diferentes grupos, según solemos definirlos en nuestra sociedad, uno afroamericano y el otro blanco. Y sin embargo, Nueva York enloqueció, y con razón. ¡Qué acto tan asombroso! ¡Qué acción tan extraordinariamente arriesgada! Ahora la evolución diría, Wesley, ¿en qué estabas pensando? Eso sí que es arruinar tus oportunidades de aptitud reproductiva. Esto es un escándalo, ¿no es así? Así que piense en eso. Nuevamente, no les estoy ofreciendo una prueba, pero sí creo que cuando las personas intentan argumentar que la moralidad puede explicarse completamente sobre bases evolutivas, eso es un poco demasiado fácil. Es demasiado parecido a un relato acomodado, y tal vez debería considerarse como algo que potencialmente tiene alguna otra razón reflejada para su presencia. Y plantearía la pregunta, porque Lewis la planteó en su capítulo. Si usted estuviera buscando no solo evidencia de un Dios que fuera matemático y físico, sino un Dios que se preocupara por los seres humanos, que defendiera lo que es bueno y santo, y que quisiera que su pueblo también se interesara por lo que es bueno y santo, ¿no sería interesante encontrar escrita en su propio corazón esta ley moral, que de otro modo no tiene sentido y que le está llamando precisamente a hacer eso? Eso tuvo mucho sentido para mí. Así que después de recorrer estos argumentos durante un par de años, y fue realmente así de largo, luchando contra ellos, muchas veces deseando no haber comenzado nunca este camino, porque me estaba llevando a un lugar al que no estaba seguro de querer ir.
comencé a darme cuenta de que había una serie de cuestiones inmutables que me estaban conduciendo en dirección al asombro ante algo mayor que yo mismo. Reflejado aquí por esta frase del filósofo Immanuel Kant. Dos cosas llenan mi mente de admiración y asombro siempre crecientes, cuanto más prolongada y seriamente reflexiono sobre ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Dios mío, exactamente ahí me encontraba yo. Pero entonces tenía que averiguar, bien, si existe la posibilidad de este tipo de Dios, un Dios que se preocupa por los seres humanos, ¿cómo es realmente ese Dios? Y ahora era el momento de volver a las religiones del mundo e intentar descubrir qué nos dicen acerca de eso. Y al leerlas ahora, algo mejor preparado, pude ver que había grandes similitudes entre las grandes religiones monoteístas, y que en realidad resonaban bastante bien entre sí en muchos de los principios. Y eso me resultó muy gratificante y un poco sorprendente, porque yo había asumido que eran radicalmente diferentes, aunque había diferencias. En ese momento también había llegado a un punto que en realidad no era reconfortante, que era la comprensión de que si la ley moral era una señal que apuntaba a Dios, y si Dios era bueno y santo, yo no lo era. Y por más que intentara perdonarme por acciones que no eran coherentes con esa ley moral, seguían apareciendo. Y por lo tanto, justo cuando comenzaba a percibir la persona de Dios de esta manera algo borrosa, esa imagen se alejaba debido a mis propios fracasos. Y comencé a desesperar acerca de si alguna vez podría tener o esperar tener una relación así, debido a mis propias deficiencias. Y en medio de esa creciente ansiedad, llegó la comprensión de que hay una persona en una de estas religiones que tiene la solución a eso. Y esa es la persona de Jesucristo, quien no solo afirmó conocer a Dios, sino ser Dios. Y quien en este asombroso y al principio incomprensible, pero finalmente increíblemente sensato y edificante acto sacrificial murió en la cruz y luego resucitó de entre los muertos para proporcionar este puente entre mis imperfecciones y la santidad de Dios, de una manera que tuvo más sentido del que jamás hubiera imaginado. Yo había oído esas frases acerca de que Cristo murió por tus pecados y pensaba que era pura palabrería sin sentido, y de repente dejó de serlo por completo. Hemos visto que el ser humano, al contemplar la creación, ya sea desde un estudio científico o a través de la hermosura de la creación, puede llegar a la conclusión de que Dios existe. Pero además, cuando el ser humano se mira hacia sí mismo, entiende que ha sido creado como un ser moral. Los 10 mandamientos, la obra de la ley de Dios, ha sido escrita en el corazón de los hombres. Esto quiere decir que todos los seres humanos sabemos que hay un bien y un mal. Sabemos cuando hacemos lo correcto y lo incorrecto. Y esta misma ley nos direcciona hacia el juicio final a través del Evangelio. Además, Dios también ha sembrado eternidad en el corazón de los hombres. Esto quiere decir que todos nacemos con la conciencia de que un día vamos a morir y nos vamos a tener que presentar delante del juez justo. Y después habrá un cielo o un infierno. Esto nos lleva a una conclusión. Somos seres inmorales que hemos pecado y merecemos el infierno. Pero aquí viene el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir. Nuestra vida es un desastre delante de Dios y nuestros pecados son como un muro delante de Él y nos alejan, nos separan de la bondad y la justicia de Dios. Sin embargo, Jesús vivió una vida perfecta. Él sí puede acercarse ante el Dios justo y santo. Pero Jesús fue crucificado, maldito de Dios, como un criminal. ¿Por qué? Este video responde a la pregunta más importante de la Biblia. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a pecadores injustos? En la cruz, en Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección, está la respuesta. Cristo pagó nuestra deuda. Él murió en nuestro lugar. Y Dios puede perdonarnos porque alguien pagó. Su justicia no es anulada. Su justicia ha sido satisfecha en la cruz de Cristo. Dios no hizo la vista gorda, recibió el pago por Jesucristo. Pero no solo murió, resucitó de entre los muertos, demostrando que tiene poder para levantarnos a nosotros para vida en el día del juicio final. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador.
Esta salvación solo puede ser hallada en Cristo y fuera de Él no hay esperanza. Si alguno niega a Cristo en este mundo, el Señor lo negará delante del Padre y delante de los ángeles de su Padre. Pero si hoy decidís abrazar el Evangelio de Cristo, el Señor va a ser tu abogado en el día del juicio. Y a pesar de que te encuentres culpable, vas a tener un abogado defensor que ya pagó tu deuda. Te dejo un resumen animado de la Biblia, apto para todas las personas que nunca leyeron la Biblia, con un resumen exquisito, pero también para aquellos que quieren aprender cuál es el mensaje de la palabra de Dios en profundidad y encontrar a Cristo a lo largo de toda la Escritura.